Yo creo que Amaranta fue mucho más que pornografía. O sea, Amaranta fue una construcción de muchas cosas, una construcción de alguna manera para mí disruptiva que encerró tantas cosas como empezar haciendo videos de pornografía y hoy ser candidata al Senado. Entonces no se trata simplemente de pornografía, se trata de todo un proceso personal y un proceso también de alguna manera colectivo y está encerrado ahí. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué dejarlo a un lado si con ese nombre me construí también mi causa y mi lucha social? Entonces, me gusta llevarlo conmigo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que es conversatorio, un espacio para que te relajes, para que te converses. Y pues nada, el día de hoy estamos con Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank. Así que nada, Amaranta, bienvenida a este espacio. Gracias. Honrada de poder estar con ustedes, de que charlemos, de que conversemos, de que me inviten a este espacio y de conocerles como personas y como organizaciones. Claro que sí, bienvenidísima siempre. Bueno, ¿y por qué decidiste aceptarnos, corazón? Ay, no, pues porque me atacaron y me dijeron, contéstalo. No, mentiras. Sí, No, me habían dicho desde hace rato como, sentémonos a hablar. O sea, ¿cómo nos conociste? Es importante. Conocí a Juanis Ok. en un conversatorio sobre trabajo sexual, sobre actividades sexuales pagas. Entonces empezamos a hablar sobre eso, sobre poder conversar un ratico, de participar de un podcast. Nos habíamos puesto una cita desde hace bastante tiempo. Luego te vi a ti también, vi a Juan y me decían, oye, tenemos un compromiso, tenemos una cita de un podcast. Y yo, hey, qué cool, qué chévere. Y ahí lo tuvimos firme y lo mantuvimos y pues bueno, ya hoy lo hacemos real. Estuvimos también hablando detrás de cámaras de más o menos por dónde queríamos llevar la conversación y me pareció muy interesante porque pues yo voy muy seguido como a entrevistas y podcasts, pero casi nunca puedo hablar de esos temas, ¿no? A veces son como que se concentran en cosas más mainstream, o hablemos más de porno, ¿por qué tomaste la decisión de no sé qué? Claro. Pero no hay la oportunidad como de hablar de estas cosas más a detalle y me parece que es muy interesante porque pues es un aprendizaje de ambas partes, me parece a mí, y que es muy interesante como poder conocer esos puntos de vista de todos. Entonces, chévere. Ok. Bueno, ¿quién es Amaranta? ¿Y quién eres tú, Alejandra? Cuéntanos. Ay, mira que yo tengo un dilema con eso del Amarante y de la Alejandra, porque a mí siempre me quieren decir eso, como de que si eres diferente, que si una es Amarante y otra es Alejandra. Yo al principio decía como que, hey, soy la misma persona, no tengo ni bipolaridad, ni una doble personalidad, ni soy una de día y otra de noche. Y yo decía como que es lo mismo, es simplemente un alter ego, ¿no? Ya con el tiempo yo misma me di cuenta que sí había como algunas cosas que diferenciaban a Amaranta de Alejandra, ¿no? Entonces, pero yo creo que quizás como en temas de actitud, ¿no? Entonces puede ser que como Alejandra sea una persona súper reservada, que esté muy en casa, como muy juiciosa, como en las cosas que me interesan mucho porque soy muy encerrada, siempre estoy como muy quietica, pero Amaranta es esa faceta, ese alter ego que es más sonora, que hace Es más tu Ivoni, ruido. como dice la canción de Karol G. Como, Ivoni, es como tu sí, alter ego que te da puede confianza, ser. te da poder. Sí, puede ser eso. Que lo utilicé pues desde la pornografía y yo creo que me permitía como sacar esas cosas de las que me daba miedo hacer, ¿no? Entonces Amaranta es la que se para en una tarima y habla frente a un montón de gente, la que sale y da entrevistas, la que tiene toda la actitud, y Alejandra es un poquito más tranquila en casa, como nadie me hable. No, y me Ok. encanta porque de hecho ahorita estamos viendo, yo siento que se ve como una combinación, porque estás siendo una figura pública en la política y utilizas el nombre de Amaranta, no digamos como tu nombre real, por así decirlo. De hecho, eso me parece curioso porque en uno de tus videos mencionabas y decías como que van a conocer mi nombre completo, por fin. Sí. Tienes
como algún complejo con ese otro nombre? Bueno, el nombre de Daisy es muy chistoso porque es un nombre muy venezolano. Entonces yo decía que yo no tenía tocayos hasta que empezó la migración venezolana, que ahí sí empezaron a salir Daisy Todas las de varios Daisys. lados. Sí. Entonces, bueno, Salimos o las sea, Daisys. cero, o sea, sabemos que a veces hay nombres venezolanos que son muy curiosos, ¿no? Que Jazz Blade, no sé qué, así suelen ser a veces. Entonces el Daisy venía muy de esta frontera porque yo soy nacida y criada en Cúcuta. Entonces era muy venezolano mi nombre. Ok. Me gustaba mucho cuando estaba chiquita y ya después cuando grande yo decía, ay no, Daisy no me gusta porque además como que coincidía que tenía gente que tenía perritos que se llamaban Daisy. Entonces yo, pucha, es un nombre de mascota, decía yo. Claro. Entonces me gusta más el Alejandra. Y con el tema del Amarante y el Alejandra puntualmente, ¿cuál usar? Porque a veces me dicen como, hey, pero es tu nombre artístico y tú ya no haces pornografía. Yo creo que Amaranta fue mucho más que pornografía. O sea, Amaranta fue una construcción de muchas cosas, una construcción de alguna manera para mí disruptiva que encerró tantas cosas como empezar haciendo videos de pornografía y hoy ser candidata al Senado. Entonces no se trata simplemente de pornografía, se trata de todo un proceso personal y un proceso también de alguna manera colectivo y está encerrado ahí. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué dejarlo a un lado si con ese nombre me construí también mi causa y mi lucha social? Entonces, me gusta llevarlo conmigo. Ok, me parece increíble. Aparte de eso, ay, no me escuchan. Sigamos. Más acá. Bueno, también eres escritora y eres periodista. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo fue tu paso en la universidad? ¿Cómo hiciste todo tu proceso? ¿Cómo viste tu adolescencia? Pues sabemos que tienes también raíces santanderianas, ¿no? ¿Cómo esto impacta en ti? ¿Cómo fue tu crianza? Bueno, yo me crié pues en frontera, en Villa del Rosario, que es un municipio que es más cercano a Venezuela que Cúcuta. Entonces era frontera, frontera. Entonces allí me formé situaciones de bastante violencia, de conflicto armado. Villa del Rosario es un municipio lamentablemente muy conocido porque allá están los hornos crematorios de la frontera donde incineraron los paramilitares a muchísimas personas, fueron más de 800 personas que incineraron ahí. Entonces fue más o menos ese es el nivel de conversación sobre el conflicto armado en Villa del Rosario, ¿no? Muertes en la esquina, muertes en el andén de mi casa, muertes más allácito, muertes por aquí, muertes por allá. Y en algún momento esas dinámicas de conflicto pues me envolvían a mí también. Entonces siendo muy pequeña yo hacía parte de esas dinámicas de conflicto armado porque era lo que conocía, porque era siendo menor de edad, ¿sabes? Porque era lo que conocía, porque era lo que había a mi alrededor, era mi única realidad. Cuando yo tenía 16 años, yo empecé a administrar una discoteca allá. Primero trabajaba como mesera en una discoteca y luego administraba un estanco ahí al lado. Y pues los clientes de esos dos lugares eran paramilitares, contrabandistas, sicarios, gente que hacía parte del conflicto y que pues las terminaban matando cada 8 días. Entonces esa era la dinámica que yo conocía cuando llegaba alguna organización paramilitar que quería sacar a la otra que ya estaba. Entonces eran temporadas de muchísimo sicariato, de muchísimas muertes, de masacres. Eso fue en lo que yo crecí y hacía parte de esas dinámicas también. Cuando yo entré a la universidad, que empecé a estudiar comunicación social, pues yo siempre había sido como una niña muy pila en el colegio, ¿no? Era la niña becada, la niña que era buena en comprensión lectora, le daba buena ortografía, la buena en matemáticas, le subí el puntaje un poco al colegio en el que me gradué con la puntuación del ICFES. O sea, era como una niña muy pila. Y el último año, como estaba trabajando en esa discoteca, pues ya ni iba ni a clase, entonces no, o sea, casi ni me gradúo, si no es porque me va bien en las pruebas estas, pues ni me alcanzo a graduar. Entonces, cuando yo hago eso, pues tenía un profe. El profe me decía, ponte a estudiar comunicación porque tú eres buena escribiendo. Y cuando eran eventos de colegio, entonces yo era la que agarraba el micrófono y hablaba en público y no sé qué, me decía, tú eres buena con esto, estudia comunicación. Entonces me fui a estudiar comunicación y efectivamente me gustó, era lo que yo quería hacer. En el momento quería ser Laura Cuña.
Yo quería ser como Laura Cuña. Y entonces empecé a estudiar comunicación y había una clase que se llamaba Filosofía de la Comunicación y me gustaba mucho. Y en Filosofía de la Comunicación empieza el profe a hablar de conflicto armado. Y empieza a exponer el conflicto armado y a contar y contar. Y yo, pero ¿cómo así que mi cotidianidad, mi realidad se llama conflicto armado? O sea, yo no lo había dimensionado así. O sea, como que yo siempre había visto todo desde adentro, como partícipe, como un actor activo en medio de una dinámica. Y cuando me lo muestran y empiezo a ver los toros desde la barrera y empiezo a identificar quién es quién en esas situaciones y en esas dinámicas de conflicto, para mí fue un pum, me explota el cerebro y yo, wow. Claro, ¿Cómo dejaste así? de normalizarlo. Claro, yo decía, ¿cómo así que hay otras realidades diferentes a la mía? ¿Cómo así que hay gente que estudia la realidad que yo vivo? ¿Cómo así que yo soy esta pieza dentro de este conflicto? Entonces empiezo a escribir cosas, empiezo a escribir. En ese momento se me abren las puertas para escribir en la revista Soho. Yo tenía 18 añitos, revista Soho fue una revista muy famosa que tenía mucha crónica, mucho reportaje. Empecé a escribir con ellos y empecé a contar cosas de frontera y a contar todo, cómo eran los entierros, cómo eran los asesinatos, cómo era pasar contrabando, cómo era... Y empecé a hablar mucho de frontera, mucho de frontera. En un momento me convertí como en un pequeño referente, porque pues obviamente habían otros periodistas allí muy importantes de frontera, pero me convertí como en un pequeño referente. Entonces venían periodistas de otros países a investigar temas de frontera, entonces yo era la que los ubicaba, la que les ayudaba, la que hacía esa reportería con ellos, y empecé también a escribir en otros medios de comunicación. A partir de ahí, pues escribí un libro que se llama Relatos de Frontera, que fue el primer libro que escribí, donde cuento esas anécdotas, y termino saliendo de Cúcuta porque pues me amenazan en varias oportunidades. Entonces fue una etapa interesante, muy importante para mí. Escribir para mí fue muy valioso, incluso siento que en ese momento tenía cierto reconocimiento, como Alejandra Omaña, la que escribía en Soho, y era algo muy interesante, pero las condiciones laborales eran un asco. O sea, yo no tenía pagos, era muy difícil estar viviendo punta de cuentas de cobro como freelance. Pasé sea OPS, gane poquito. En un momento fui la coordinadora de la Feria del Libro de Cúcuta también, y eso era tremendo porque eso eran meses sin que le pagaran a uno esos sueldos de un salario de 1.200.000 pesos, hacerlo rendir. Entonces era complejo porque era como esa frustración de estoy haciendo algo que me gusta y soy buena y se me están abriendo mucho las puertas, pero eso no me está dando las condiciones que yo necesito para poder vivir de forma digna. Claro, como quien dice, ¿a qué costo estoy aquí? Sí, total. Y bueno, entonces escribí ese libro, luego escribí otro a razón de mi paso por la pornografía que se llama Desnuda, y he participado como en varias elecciones de escritoras. Escribo ficción, actualmente lo que más me gusta escribir es ficción. Escribo guiones, estudié también, hace poquito tiempo estudié guión de cine, entonces he estado escribiendo guión de cine. Escribo relatos de ficción. Sí, por ahí vi cosas de cine erótico también. En un momento, cuando estaba dejando de hacer Como pornografía, guionista en el tema de el trasfondo de todas las escenas íntimas que hemos... Sí, yo he tenido un cargo, yo fui la segunda persona en Latinoamérica, la primera en Colombia que tuvo ese cargo, que se llama coordinadores de intimidad, y es quien coordina las escenas eróticas de las series de televisión. Entonces yo trabajaba para Netflix y para Caracol. Entonces lo que hacía era, pues primero que todo, como garantizar espacios seguros para los actores, que se sintieran cómodos con lo que estaban haciendo, que hubiese un consentimiento, unas reglas, unos límites, como todo el espacio seguro, ¿no? De construir la escena. Pero también me encargaba de construir un poco la escena como desde lo creativo, poniéndole una personalidad sexual o erótica a los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te imagino a ti, tú eres un personaje, entonces yo imagino cómo tendrías relaciones sexuales tú en medio de una escena, ¿no? En esa circunstancia. Entonces le daba construía esa escena sexual. Sí, que le siguiera la narrativa de la historia, que tenga una contextualización diferente con las emociones, con el ser del personaje. Claro, y eso me parece formar una narrativa mucho más estructurada a las escenas sexuales que normalmente se ven solamente por el impulso, por la carnalidad, cuando detrás de cualquier escena sexual vienen sentimientos, vienen pensamientos. Claro, es que muchos pensarían que es muy fácil, solo porque digamos que es un acto cotidiano, ¿no?
O sea, como tener intimidades con otra persona es algo como muy normal, pero es muy diferente cuando esas intimidades se quieren dar a la cámara, ¿no? Ujú. Como que se quieren Sí, visualizar. sí, hay muchas cosas de por medio, hay cómo se sienten las actrices en las escenas, normalmente no están tan cómodas, ¿saben? No, como que firman de pronto los contratos, pero a veces no hay mucha claridad de qué se tratan esas escenas porque los guiones son muy limitados, ¿no? Entonces el guión dice, se besaron y tuvieron sexo intenso. Wow. ¿Qué es el Qué sexo intenso? descripción. ¿Qué es el sexo intenso? Entonces, ¿cómo es? O se fundieron en un orgasmo, no sé qué. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo? No es que te diste el beso y orgasmeaste de una, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cuántas posturas necesitamos para que llegue ese orgasmo? ¿Qué intensidad? ¿Qué necesitamos para construir eso? Y como no está explícitamente en el guión, entonces a veces la actriz dice, ay, pero eso que me están proponiendo no está en el guión. Y ella está en todo el derecho de decir, eso no está en el guión. Pero también el director dice como, aquí hay una escena que está requiriendo un orgasmo y tú con un beso no te das un orgasmo, ¿no? Entonces hay como todo un universo ahí detrás de todo eso. Wow. Y lo que tú decías, es muy importante también que ese sexo haga parte de verdad de la historia, que no sea un sexo porque se le vean las tetas a la actriz y porque se vea que hubo sexo en la serie, porque hay sexo sin Y para que sentido, digamos, ¿no? wow, qué Sí, novela. sí, Claro, sino que y- tiene que ser parte de la historia y contar una historia también. Y ya metiéndole también un contexto político, el sexo también es político, ¿verdad? Completamente. Y desde la visión de una perspectiva de cine para adultos, hay mucho desarrollo de eso, ¿no? Porque pues indefinidamente el sexo heterosexual está diseñado para los hombres, ¿cierto? ¿Dónde queda la Y el postura de la sexo mujer? penetrativo. Y el sexo penetrativo, que no falte, ¿no? Porque siempre. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cuál es tu posición frente a ese punto de vista? Sí, sí, completamente. El sexo es la pornografía es completamente falocéntrica y se come Guionizada, un montón antinatural. de procesos importantes y aparte de eso se convirtió lamentablemente como en un educador sexual de la gente, entonces la gente aprendió un montón de dinámicas y de prácticas absurdas, ridículas y mal hechas y sin sentido, entonces yo creo que ahí hay un desastre. Afortunadamente las mujeres consumimos como otro tipo de pornografía diferente, ¿no? Sí, somos más sensoriales, Sí, creo yo. sí, puede ser. Incluso, y se hace otro tipo de pornografía también. Hay algunas productoras y productores que hacen como un contenido también mucho más, sí, sensible puede ser el término, ¿no? Con unas historias más elaboradas. A mí me gusta mucho Erika Lozo, que hace unas historias bien interesantes, que son más bien como cortometrajes que Eróticos. llevan al erotismo más que videos de pornografía y eso me parece maravilloso, ¿no? Aunque yo digo que uno en este tema de las actividades sexuales pagas y de la postura sobre la pornografía y esto, uno cambia de parecer muy seguido, porque uno va evolucionando su pensamiento, su postura sobre algunas Justo cosas, a eso iba a ir. o a veces la involuciona también, Justo a eso iba porque a a ir. veces yo tengo posturas muy conservadoras que yo misma digo como, uy, ¿por qué estoy siendo tan conservadora con todo esto? Como la que voy a decir ahora. Y es, por ejemplo, como que siento que también la pornografía le hemos dado demasiada cabida y es muy poco necesaria, ¿no? Debería ser menos importante de lo que es, porque a veces es como que queremos buscar esa pornografía que esté mejor, ¿no? Que cuente la historia, que sea sensible. ¿Y qué tal sería mejor no buscar la pornografía, ¿no? Porque a veces siento que esa pornografía, uy, esto que estoy diciendo es reconservador, me estoy autofunando yo misma porque yo misma me juzgaría. Amor, no yo pasa misma nada. me juzgaría, les digo. Igualmente se puede, todo lo que va a salir, pues también tú No, dices pero como me esto, ¿no? encanta esto, y sabes, Pero yo siento sí. que algo de no ser, algo en lo que yo he querido siempre ser fiel es en no autocensurarme, sino poder explorar lo que quiera pensar, Tus ¿saben? pensamientos y tus Sí, posiciones. Sí, total. Y entonces pienso a veces eso, que a veces la pornografía también puede ocasionar demasiado daño en la gente, demasiado daño. Y he tenido personas muy cerca que han tenido, por ejemplo, adicciones a la pornografía y ver todas esas secuelas que hay en ellos son muy complejas.
y esas secuelas que también a veces inducen un poco esa violencia de género tan constante, ¿no? También creo que por el tipo de pornografía, porque ya hoy en día creo que la pornografía se ha tenido que reabastecer de otros implementos, ¿no? Los llamados fetiches, ¿no? Como necesidades eróticas para que las personas exploren su sexualidad a través de videos. Justamente a eso iba a ir, ¿no? El tema del trabajo sexual. Yo creo que sexual. sí, pero mira que cerrando esa idea tuya, sí. Lo que pasa es que sigue siendo mayoría esa cantidad de pornografía basura, o sea, penetro, culo, teta grande, orgasmo, tu golpe, pie en la cabeza. Entonces la demás pornografía que se hace diferente es muy poquita. Y a veces incluso esas mismas productoras no aguantan y no resisten porque no hay quien compre suficiente contenido de eso, ¿no? Eso es lo que yo percibo ahora en este momento. Siento que otra vez estamos como esto también, la pornografía como que va y viene, hay cosas que se ponen de moda, por ejemplo en un momento todo era muy body positive y había mucho material con cuerpos diversos, con cuerpos muy naturales, y otra vez estamos en un nivel de pornografía súper heteronormada con una estructura estética y unos estereotipos tremendamente marcados, y quien no esté en ellos no existe dentro de las industrias. ¿Y tú cómo ¿no? te sentiste ahí en eso, haciendo parte de la industria con el tema de tu cuerpo? Bueno, yo creo que a mí me fue relativamente bien al inicio. O sea, a mí siempre, por ejemplo, una vez yo posé en revistas Ojo y yo me acuerdo que a mí me incluyeron dentro de las tallas grandes. Yo me acordaba, eso fue como en 2015, creo. 2015 posé en Soho y yo era talla grande para Soho. Ahora yo veo las fotos mías en Soho y yo digo, ¿cómo putas me decían que yo era talla grande? O sea, ¿cómo había esa señalar? Es que quiero hasta mostrarle las fotos. Ilústranos, me encanta. Sí, porque yo decía como, no, Amaranta Han todavía no me llamaba, era Alejandra Maña. Entonces yo decía, me metieron, o sea, en ese momento ya me decían que ya yo estaba demasiado grande con mi cuerpo, ¿no? Y mira, eso era un cuerpo súper heteronormada y yo era talla grande para eso. Wow. Ay, perdón, búsquense las fotos de Alejandra Maña en Soho. Y en ese momento me incluían dentro de las tallas más grandes de Colombia. Disculpa por la pregunta, pero en esa época, ¿cuánto pesabas? ¿Qué? ¿Cuánto pesaba? No, sí. no tengo ni idea cuánto pesaba. Pero no si no tengo estoy ni mal, idea. tú también por ese mismo tema decidiste el tema de las mamas. Tú tienes tus implantes de No, mama. con el tiempo me los quité, pero fue más como una decisión, como en un momento empecé como a reevaluar todo lo que estaba haciendo. Y yo decía, me acuerdo que estaba en un retiro por allá de yoga y no podía ni siquiera hacer las prácticas con tranquilidad porque me molestaban mucho los implantes y me dolía el cuerpo, me dolía demasiado. Y entonces yo decía como que no puede ser que yo esté teniendo estas tetas tan grandes que no pertenecen a mi cuerpo. O sea, literalmente tengo 2 pedazos de plástico metidos en mi cuerpo. ¿Para qué? Entonces yo decía, ¿para qué? Y genuinamente, o sea, la razón que a mí me llevó a ponerme unos implantes era pura necesidad de aceptación. Claro. Y aceptación del género masculino, total. Por supuestísimo. Eso era lo que yo necesitaba. Tenía 18 años, güey. O sea, ¿quién toma una buena decisión a los 18 años poniéndose unas tetas que le van a dañar la espalda con el tiempo? Entonces yo necesitaba quitarme eso, me las quité y fue la mejor decisión de vida que pude tener. Pero bueno, cuando estuve en la pornografía yo siento que mi cuerpo fue muy bien aceptado. Ya luego pasé, me acuerdo, en un momento que tenía como mucha ansiedad, entonces pasé por una etapa en la que tenía como un pequeño sobrepeso y eso fue muy duro porque me atacaban súper fuerte, me daban muy duro en redes sociales. Yo estaba acompañando un proceso de violencia en contra de mujeres y eso a mí me había dado muy duro. O sea, yo estaba viva de milagro, o sea, estaba muy destruida por dentro y mi ansiedad era comer demasiado. Claro. Entonces, como ahorita que llegué y tenía rabia que me había ido re mal en una reunión y me sentía súper frustrada y dije, quiero pan, comamos. Ay, qué rico. Y llegué a comer. Entonces, claro, así focalizaba mi ansiedad y así la llevaba. Entonces, me daban muy duro, me atacaban demasiado duro por mi cuerpo. Me ponían un montón de sobrenombres, de señalamientos, de cosas, me hacían memes. Y hoy en día también lo hacen. Si me subo un poquito de peso, entonces empiezan, ay, la marrana de la Amaranta, ¿cómo estás de gorda? La gorda, no sé qué, la gorda, no sé qué más. Entonces cuando estoy muy inflamada, porque yo suelo inflamarme mucho también, cuando estoy inflamada yo digo, prefiero no salir en nada de redes sociales, espero
4 días a que me Mira que desinflame y ahí sí salí. a mí me pasa constantemente, yo también soy trabajadora sexual, ¿no? Yo ejerzo como webcam, como escort, también como amatrix y en la calle también. Y mira que mi proceso con el tema del trabajo sexual, ahorita creo que también es momento de saber desglosar ese nombre, pues porque se le ha puesto muchos nombres, ¿no? Pero creo que mi experiencia como trabajadora sexual es un poco diferente en el sentido de que primero soy una chica trans, ¿no? Y como chica trans he vivido la sistematicidad diferente, entonces mi cuerpo ha sido fetichizado, ha sido dispuesto al morbo y al placer de un hombre. Y siempre somos nosotras las diversidades, siempre somos nosotras las diferentes, las que quedan a la reducción, pero no son visibilizadas, me hago entender. Y bueno, a eso es donde voy también contigo. ¿Cómo sientes que fue tu experiencia como trabajadora sexual en pornografía? ¿Crees que hay algunas diferencias entre ser webcam, entre ejercer la prostitución en la calle o hacer otro tipo de servicios? Porque hoy en día ya nombrar el trabajo sexual es nombrar muchas actividades. No, pues diferencias en las formas hay un montón. Yo creo que en el trasfondo hay más bien similitudes, en el trasfondo, en lo que hay, yo creo que en los sentires, en las formas de violencia también que se experimentan, ¿no? En la estigmatización, yo creo que a la larga todas pasamos por lo mismo sin que importe cuál es la modalidad que cada una ejerza, ¿no? Pero en cuanto a las modalidades, pues sí son diferentes cada una. Yo creo que mi paso por la pornografía, a ver, fue algo que yo quería hacer. Yo lo quería hacer desde mucho antes de la vez que lo hice. Y lo quería hacer por puro placer sexual, porque yo estaba insatisfecha, yo me sentía frustrada con mi sexualidad. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Que no siento lo que quiero sentir. Sí, es que nos han satanizado también el trabajo sexual. No, y yo lo quería así vivir, y yo decía, pero ¿dónde está esto? Y además viniendo de Cúcuta, que si se coge uno o dos manes seguidos, entonces se sientan en una mesa a hablar y a contar que le cogieron a uno, y ya después dicen, no, es que cogió a todos los del pueblo y toda la ciudad. Eso me parece bastante curioso de los hombres. No, y de las ciudades pequeñas. Dicen que los hombres, que las mujeres son las que cuchichean de todo el mundo, pero tuvieras a hombres sentados en una mesa hablando de todas las mujeres y de todo lo que han hecho. Eso es increíble, ¿no? Horrible. Y que entonces empiezan, ay, esa pasó por mí, es que todas no la cogimos y que no sé qué, que ta. Yo decía, qué asco esta ciudad con eso. Eso me frustraba demasiado, me daba mucha rabia. Pero yo quería vivir esa sexualidad y me sentía completamente insatisfecha. Qué rico, y con todo el derecho. Porque los cuerpos feminizados nos han cohibido del placer. Entonces no podemos, o sea, sí o sí tenemos que pedir algo a cambio por el placer, porque entonces nosotras estamos insatisfechas. No podemos explorar nuestra sexualidad. Yo creo que le agradezco mucho al trabajo sexual eso, que me abrió las puertas de mi sexualidad, de muchas maneras de ser sensorial, a la manera de estar con otra persona, y que la intimidad también es sexo, ¿cierto? Sí, entender un montón de maneras, o sea, eso no es simplemente un acto penetrativo, sino que hay muchísimo más allá en todo esto, y es como uno simplemente lo quiere interpretar y como se sienta cómodo. Entonces yo quería vivir esas experiencias. Obviamente lo que me impulsa al final es el tema de economía, o sea, como que lo quería hacer, pero no lo hacía porque yo decía, no, aquí me da pena, pero cuando ya la economía me lanzaba a ese precipicio, yo dije, pues bueno, si lo quiero hacer y la economía me lo está exigiendo, pues vamos a hacerlo. Porque esa es otra, como la institucionalidad, como el mismo sistema machista nos fuerza también a ejercer ese tipo de actividades aunque no queramos. Yo creo que mi experiencia con el trabajo sexual ha sido de esas dos maneras, ¿sabes? Yo desde muy pequeña no es que haya querido ejercer el trabajo sexual, sino que la misma obligación, el mismo sistema te obliga a ejercer el trabajo sexual, y lo peor es que no te deja ni siquiera disfrutarlo ni salir de ahí, ni te da garantías para poder hacer otras cosas. Claro, y te juzgan un montón por la decisión que tomas, pero yo decía, y en un momento culpaba a mi mamá, y yo después decía como que mi mamá no tuvo culpa de nada, o sea, tuvo culpa el Estado, tuvo culpa de la mierda, la sociedad, el sistema, lo que sea, el machismo, el capitalismo, tiene la culpa el que sea, pero de esa estructura social tan horrible, porque yo le decía a mi mamá,
Le decía, mamá, es que yo era talentosa en 20.000 cosas. Por ejemplo, en Norte de Santander han salido muchos gimnastas buenos y yo era buena con la gimnasia porque tenía como esta cosa de hiperflexibilidad y todo. Entonces yo decía, yo pude haber hecho eso. Yo era muy buena escribiendo, era muy buena en pintando, dibujando, o sea, en cuanta maricada. Y yo dije, ¿por qué estoy en esto? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, en un momento cuando me juzgaban, yo decía, pero pude haber sido muchas cosas y nunca fui ninguna de esas cosas porque tampoco encontré el respaldo de nadie, ¿sabes? Y para poder estudiar, eso para mí, estudiar fue un tema de mucho sufrimiento durante muchos años. O sea, cuando sacan en la misma esa universidad, los mismos compañeros. que le hacen la gente que lleva 200 semestres sacando una carrera, yo creo que por ahí voy yo, porque era una cosa demasiado frustrante. Entonces yo decía, jueputa, el sistema no le está ayudando a uno, si están para señalarlos. Nos impulsan a desertar de la educación. Por ejemplo, el tema de las madres cabeza de familia. ¿Cuántos hombres hay acá que abandonan los hogares y que no responden por esas cuotas para mantener a los hijos, que no son padres presentes, que nunca se involucran en las crianzas? ¿Y cuántas mujeres de las que hoy hacen modelaje webcam, por ejemplo, o trabajo sexual en cualquier modalidad, son madres que están cuidando de esos niños y que tienen que hacer esa actividad sexual paga para poder mantener esos niños que esos hombres dejaron abandonados? Sí, esa es una realidad súper constante. Muy bien, Amaranta, una pregunta directa. ¿Tú sigues produciendo contenido sexual o ya no? No lo hago. No, el contenido ya no me gusta. Ya, es que a mí o sea, yo quisiera poder hacerlo cuando sintiera ganas de hacerlo, ¿sabes? Como decir, hoy quiero hacerme una sesión de fotos, vamos y las hacemos, o planear un video y decir lo hago. Pero siento que tiene como muchas secuelas sociales después de, ¿no? Y eso me agota. O sea, hay días en los que uno sabe pararse ante esas cosas y decir, bueno, me gano esa pelea, ¿no? Y lo hice por mucho tiempo. Yo digo, me paro firme en que esto es lo que quiero hacer y me vale verga lo que estén pensando. Pero hay momentos donde digo, ay, estoy mamada de que por un video, por unas fotos que me hagan, entonces me tengo que aguantar cuántos años estigma, constantes de manes escribiéndome cosas y no quiero que eso pase, ¿no? Entonces, oye, amor, una preguntita, algo que quería enfatizar hablando de todo esto un poco. Ana la Putana, cuéntame. Ana la Putana, mira que siento que la construcción de Ana la Putana en un sistema como el de Colombia es una narrativa muy potente, pues porque al fin y al cabo las putas no tenemos hojas en las páginas de historia. Ajá. Como que no hay historia sobre nosotras, cuando las putas también fueron las que lideraron movimientos de revolución, movimientos comunistas, movimientos obreros, pues porque necesitaban la luca del obrero, ¿no? Entonces creo que el arquetipo de Ana la Putana es un arquetipo muy necesario porque es el arquetipo de mujer estigmatizada por la sociedad, pero que al fin y al cabo vive todas las violencias en un mismo punto. O sea, es un ejemplo de sociedad. Cuéntame cómo tú construyes a Ana la Putana o pues cómo se fue. Ana la Putana fue una historia que nos enteramos a través de colectivos de Bucaramanga, de Santander, porque era una mujer que vivía en Barranca Bermeja, en Santander, que hacia 1920 más o menos, empezó a agrupar a los obreros de las petroleras y les decía como... De la Oil Company. Sí, y les decía como, hey, ¿qué está pasando? Que ustedes están siendo víctimas de muchas vulneraciones laborales, porque no se organizan y reclaman, ¿no? Sí, entonces, este colectivo de la Batucada Guaricha sacó una canción buenísima Ana la Putana, divina. Y empieza a contar esa historia. Entonces empezamos a apropiarnos también todas de esa historia y de lo importante que fue esa participación política de ella y de otras tantas trabajadoras sexuales que han hecho un montón de revolución y que han resistido políticamente, y que eso ha sido súper importantísimo, pero pues como tú dices, se han anulado sus historias de la historia política, ¿no? En realidad las mujeres en general han sido anuladas de la historia política y más de Colombia, de la si historia, tienes de la trabajo sexual, claro, obviamente. Claro, o sea, de por sí existen esas segmentaciones o esas discriminaciones hacia las mujeres en general, cuando se le da el agregado de mujer en actividades sexuales pagas, trabajadora sexual o los demás etcétera o modalidades, pues el estigma aumenta, lo sabemos. Entonces, pues dolorosísimo que haya pasado así, pero qué bueno que estamos reconstruyendo esas historias
y volviéndolas a contar. Súper increíble. Bueno, ya que ya hemos pasado por varios periodos de Alejandra, de Amaranta, ahora, ¿en dónde estamos con Alejandra o Amaranta? Bueno, Sí, cuenta esa trayectoria política. estamos en un momento político. Pues bueno, yo en un momento, yo estaba trabajando súper fuerte con la creación de contenido. En ese momento se estaba popularizando el OnlyFans. Aquí suena la silla, no soy yo tirándome pedos, soy la silla sonando. Entonces, estábamos en pandemia, yo estaba llevando un caso de violencia de género en contra de un periodista que abusaba de un montón de mujeres. Y en ese momento empiezan a acercarse muchas mujeres a solidarizarse conmigo por lo que estábamos pasando. Y en esa solidaridad, pues lo que hacían era enviarme muchos mensajes de cómo ellas también habían sido víctimas de violencia, de personajes que hacían parte de la industria, de personajes que hacían parte del sector editorial y periodístico, y de personas en general, de hombres, que mira que mi tío, que mira que mi abuelo, que mira que el médico en una cita, Entonces empiezan a contarme las historias y empiezan a hablarme mucho de los casos dentro de la industria. Yo ya venía desde hacía un tiempo hablando de los casos de violencia dentro de la industria y queriendo acompañar esas denuncias, pero las compañeras tenían mucho miedo de denunciar. Ellas no hablaban porque pues ese grupo de empresarios de la industria era un grupo pequeño y muy fuerte y muy poderoso al que se le tenía demasiado miedo. Entonces ninguna quería hablar de ninguno de esos casos. Entonces yo lo que hacía en ese momento era brindarles acompañamiento psicológico. En ese momento yo era la segunda mujer en Latinoamérica que más facturaba en la industria para adultos. Entonces el dinero que llegaba pues también lo usaba en poder acompañar psicológicamente a las compañeras en ese momento. Eso sigue avanzando. Yo no tenía ni idea de que era una organización social, yo no sabía qué era el activismo, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era político ni nada de eso, sino que yo simplemente dije, yo estoy en una situación de alguna manera de privilegio dentro de una industria porque tengo una voz que escuchan. Porque yo decía cualquier cosa y salía en medios de comunicación inmediatamente en ese momento. Entonces, tengo eso y tengo los recursos para poder apoyarlas a ellas. Yo creo que uno tiene responsabilidades sociales. Una sororidad. Aquí Eso se llama sí. doloridad. Yo creo que esos son responsabilidades. O sea, Total. o sea, yo siento, obviamente no me va a tirar flores ni decir, ay, qué buena persona, qué buen ser humano. Pero yo tenía dos opciones. O podía quedarme en silencio, haciendo parte de esa industria, alimentando mi economía desde mi tranquilidad, ignorando todo lo que estaba pasando. Hago mi fortuna, me quedo mi fortuna, me jubilo en Miami, tranquilísima, o utilizaba las herramientas que tenía al servicio de una necesidad que estaba ocurriendo. Entonces, como yo soy huevona, elegí la segunda. No me arrepiento de que haya sido así, eso fue lo que elegí y en ese proceso voy. Entonces, elegí poder hacer eso. Entonces, empecé a acompañar esos casos de violencia. Eso en su momento pues me costó bastante porque pues yo vivía de trabajar con la industria, con estudios de modelaje webcam, todo eso inmediatamente por coherencia yo digo pues no puedo continuar haciéndole promoción a estudios o trabajando con estudios y yo misma estoy denunciando las violencias que ocurren ahí. Entonces freno eso, acabo como ese contacto con la industria y me enfoco en esto, en poder acompañar esos casos. Durante varios años durante mucho tiempo fue acompañamiento psicológico. Hasta que con tanta insistencia, con tanta canzonería, me empecé a reunir con otras lideresas que ya venían era del trabajo sexual en calle. Carolina Calle, por ejemplo, fue la primera lideresa con la que yo me encontré en el camino y empecé a trabajar con ella. Y me empieza a contar también las realidades de las mujeres que trabajan, que hacen trabajo sexual en calle o en establecimientos. Entonces empiezo a encontrar otro espacio, pero a entender que lo que decíamos al inicio, a todas nos une un trasfondo, una estructura que nos envuelve a todas a través de las circunstancias y del estigma también. Entonces dijimos, montémonos el sindicato de actividades sexuales pagas del país, de trabajo sexual del país. Sí, por ahí te vi, creo que con Dani hace cuántos años en el Congreso, como 3 años en el Congreso. Sí, entonces montamos el sindicato con otra personaje que no nos fue muy bien juntarnos con ella, pero montamos el sindicato y empezamos a trabajar y yo lo que decía era como, yo no tengo conocimiento de organizaciones sociales, de lo político, pero yo tengo esto y lo estoy poniendo a servicio de esto. ¿Cómo hacemos? Entonces empezamos a trabajar mucho más,
a impulsarlos, siempre respeté a las lideresas que ya llevan muchos años de trayectoria, entendiéndolas, escuchándolas, aprendiendo mucho más de ellas, defendiendo también la causa de la virtualidad, porque a veces cuando se hace la comparación de la virtualidad con el trabajo presencial, hay muchas que dicen como, ay, es que esas chicas que están en webcam, eso nadie las toca y ellas son privilegiadas y no sé pero qué. eso es trabajo sexual, claro. Y hay situaciones también muy fuertes de violencia. O sea, nosotros hemos encontrado casos de esclavitud, de trata de personas, que eso ya ni siquiera es trabajo sexual, sino de trata de personas muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sigo con eso y le dimos muy duro al sindicato. En un momento teníamos reuniones con instituciones, ministros, viceministros, congresistas en cantidad, representantes, senadores, con un montón de instituciones. Y era siempre llegar, echar el cuento, hablar, para nosotras sentir que estábamos teniendo avances, porque pues nos estaban escuchando en espacios importantes donde se tomaban decisiones, pero esperar a que se tomaran las decisiones y nunca se tomaban. O sea, nunca había acciones concretas que cambiaran esas realidades. Entonces empezamos a decir, pues marica, hay que buscar otros espacios. Mira, la cantidad de veces que yo me reuní con congresistas, que me tocó aguantarme la echada de perros, que me contaran sus fetiches, que me contaran que eran swinger, que fueran a mis fiestas, que me compraran contenido en OnlyFans, y nunca eso se traducía en una acción concreta. Pero qué doble moral. Claro. Uf, no, demasiado. y fíjate que mira que muchas personas sienten que cuando tú eres una persona muy radical y entras al Estado, tu perspectiva cambia y tienes que pensar diferente. ¿Tú has sentido que en algún momento tuviste que negociar cosas? Es decir, como cambiar aspectos de tu vida, tu discurso, algo, para poder mantenerte en este estado como político. Completamente. Y yo creo que a veces uno tiene que acudir a la autocensura y a la automoderación, y es una realidad, porque, por ejemplo, en temas políticos y en temas puntualmente de Congreso, a ellos no les interesan las trabajadoras sexuales de ninguna manera. Por supuesto. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos que este tema y que esta realidad y que esta causa y que estas verdades sean escuchadas y le interesa a una persona a la que le vale madre los derechos humanos, los derechos de las mujeres o los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Sí? Entonces, de alguna manera eso lleva a que uno busque cómo comunicar y cómo de alguna manera convencer a esa persona sobre una realidad, ¿no? Y recuerdo siempre que estoy hablando como esas cosas, recuerdo mucho esas clases de comunicación social que yo tenía, donde nos hablaban de que uno tiene que comunicar dependiendo de quién va a ser ese receptor del mensaje, ¿cierto? O sea, yo no puedo tener un solo discurso para todos los espacios. Y eso es una realidad funable. Claro. Los comunicadores tenemos que ser como, a veces, por llamarlo, dobles, se podría decir. Yo creo que lo importante es conservar el sentido y el principio. Tal vez adaptarse. El principio, sí, exacto. E ir adaptándose, muy buen término, para, dependiendo de las circunstancias y del personaje con el que uno se sienta a conversar sobre el tema. Entonces eso ha tocado hacerlo en muchas oportunidades. Ven, y entonces Amaranto, eso lleva a que lo señalen a uno mucho y que le digan a uno como que no está defendiendo las causas de forma radical, y es como, marica, estamos buscando la forma de que lo logremos, ¿sabes? Claro. Y hay maneras de hacerlo a veces. Amor, bueno, creo que también enganchando con esto, en tu actividad política que ya nos has nombrado, ¿cómo es ahorita tu representación en el Senado con el pacto histórico, no? Creo que obviamente aquí ya entramos a otros temas y quiero saber tu posición concreta con este partido político. Yo soy militante del pacto histórico, pero como militante también hay que hacer la conversación dentro de la militancia, hay que hacer el empalme de las dos partes. Entonces, ¿tú cómo es hoy en día al gobierno pacto histórico? ¿Por qué elegiste pacto histórico? ¿Por qué sientes en algún momento que hay jerarquías dentro de él? ¿Te has sentido vulnerada, discriminada por otros candidatos a otras curules? Y se puede apoyar un proyecto político sin blindar a los hombres que siempre han sido los que han encabezado las listas y el poder, pues porque sin dudarlo a duda, sin desmeritar,
pero creo que hay un dicho muy importante que dice Virginia Woolf, y es que el macho de derecha el macho de izquierda sigue siendo macho, y que muchas conversaciones dentro del progresismo y dentro del socialismo se hay que conversar en temas de género. Entonces, ¿tú cómo lo has sentido? A ver, lo digo en modo campaña. No, Como mentira. quieras Suéltate. decirlo. No, mentira. Desquítate con tus No, compañeros. mentiras. No, yo siento que a nosotras nos reclaman mucho desde afuera y nos dicen como, hey, pero ¿por qué están en partidos políticos donde hay machos agresores y no sé qué? Y es como, hey, empecemos por el principio. Hombres agresores y machistas hay en todos los espacios. Y personas machistas y agresoras hay en todos los espacios. Incluso en los espacios del feminismo. Entonces no hay ningún espacio que esté libre de violencias de género, lamentablemente. ¿Cuál sería la manera? Estando encerrada en la casa y eso también sería violencia propia de género, encerrarme en la casa y no querer dar mi debate político. Entonces yo no tengo que salirme de ningún espacio que yo me he logrado y que yo me he ganado porque esa es mi propia lucha. Los que tienen que cambiar esa percepción del mundo y reevaluarse son ellos. Entonces hemos tenido muchas discusiones. Yo creo que uno siempre... Bueno, yo no soy idealista, ya los años lo golpean a uno con tantas cosas que uno ya no idealiza nada, pero en algún momento yo sí pensaba como, bueno, somos progresistas, somos de izquierda, seguramente siempre va a ser un espacio seguro. Cuando empiezo en esas dinámicas políticas me doy cuenta que sí puede ser bastante machista. El año pasado teníamos unos grupos de trabajo que no eran del pacto histórico, sino que eran grupos políticos de gente progresista, de gente de izquierda. Y era muy complejo trabajar, era una cantidad de machismo súper fuerte. Y cuando exigíamos que reevaluaran lo que estaban diciendo y cuando les reclamábamos, era como, ¿pero por qué nos violentas? Nos sentimos violentados. Busca una mejor manera de decir las cosas. Puedes decirlo de manera pedagógica. Y yo soy muy amiga de hacer todas las cosas con pedagogía. Pero hay momentos donde no quiero ser pedagógica con nadie. Es como, come mierda, amigo. No es la maestra de nadie. Totalmente. O sea, hoy no tengo ganas de enseñarte nada. Come mierda. Búscate un libro en PDF y léetelo. O contrátate una feminista que te dicte enfoque de género en tu tele o en tu trabajo, en tu equipo para que te asesore. O búscate una amiga feminista que te enseñe a no cagarla tanto. Claro, hay cosas que son no negociables. Completamente. O sea, Hay momentos donde uno está mamada y uno no tiene ganas de estar educando machos. No, aprendan que tienen que evolucionar. Y más si hacen parte de un discurso progresista. O sea, les pena pensar que son progresistas con esas ideas tan de derecha y tan retrógradas. Entonces, sí me los he encontrado, por supuesto. Prácticas machistas también me las he encontrado, pero yo creo que hay que estar precisamente ahí resistiendo. Pero yo sí soy muy partidaria de que los cambios se dan desde adentro. Eso lo veníamos hablando aquí afuera con los chicos y decíamos como que esas luchas y esas cosas se cambian si uno ocupa esos espacios de poder. No fuera peleando y diciendo, yo no estoy ahí porque es que ahí hay machistas. No, yo estoy aquí donde hay machistas y vamos todos a revisar los comportamientos que estamos teniendo. Entonces eso es lo que yo creo que puede funcionar. Y sobre sentirme como discriminada en el partido, pues yo siento que siempre hay cosas que más allá del machismo obedecen al ego y obedecen al sentirse amenazado, ¿no? Entonces a veces yo siento como que hay gente a la que no le gustó mucho y como que me hacen el feíto ahí disimulado, pero o sea, me vale verga, o sea, yo siempre me vale digo que verga, somos ya. todos adultos y Sí. pues así como adultos tenemos que aprender a madurar. Sí, total, ¿no? Y ya uno hace tanta escuela con las actividades sexuales pagas que uno ya sabe que hay muchos espacios donde le pueden hacer el feo a uno. Entonces yo no tengo ningún problema con ello. Más bien con la gente con la que me puedo sentar a trabajar y veo que son espacios de respeto, aprovecho esos espacios. Y al que me hace el feo, pues la vida siempre como que yo tengo buen karma. Entonces la gente que me hace el feo le va mal. Entonces, y sin echarle mala energía, Claro. pero suele suceder. No, sí. Cada quien termina en su lugar. No, y mencionando eso precisamente, también hay grupos feministas que están en contra total de todo lo que tú estás apoyando, que es lo del trabajo sexual, pago. ¿Cómo responderías a ellas? O sea, Mira, yo no conozco una feminista radical de las que me insulta que no viva de las trabajadoras sexuales. grande. ¿Viven de qué? Nos dicen por allá lejos no sé qué, 10 ¿qué minutos nos quedan?
Sí. Ah, bueno. No, sí, sí. O sea, viven de hablar mal de las trabajadoras sexuales, viven de perseguirnos. Ahí nos dimos cuenta de una que tenía un contrato por atacarnos y que pasaba en los informes, los pantallazos de cuando me insultaba. O sea, yo he visto ahí, yo creo que, esto es una cosa súper funable, pero yo creo que me siento, es que es una mierda, te lo digo, pero a veces me siento más segura en espacios llenos de machitos porque ya sé lidiar con ellos que en espacios feministas que aparentan ser espacios seguros y se convierten en espacios muy violentos. Siento que el nivel de Sí, violencia... yo creo que el feminismo, es que hoy en día ya no se puede hablar de feminismo una cosa, el feminismo son muchas cosas al mismo tiempo. Y no, hay muchos feminismos, sí, Sí, muchos. entonces como abarcarse desde el feminismo, porque hay feminismos terfas que despliegan, por ejemplo, las vivencias de las experiencias de vida trans, por ejemplo, de las mujeres trans, algo que es sumamente ilógico porque está replicando el sistema machista desde su comodidad, porque no es lo mismo ser una mujer occidental blanca en Europa hablando de derechos, a ser una travesti de barrio, también que es esquematizada, también que muchas somos racializadas, entonces no es lo mismo hablar de tu feminismo a mi feminismo. Sí, entonces yo lo que creo, yo soy feminista y soy feminista a mi manera, no me gusta que nadie me diga de qué forma tengo que ser feminista. No, ya no leo sobre feminismo, ya no me gusta ni siquiera leer sobre feminismo porque yo digo, tampoco quiero sentir que debo comportarme de alguna manera o que debo ser feminista de alguna manera o que de alguna manera es la correcta de ser feminista, sino que yo misma decido cómo vivo mi feminismo. Pero a veces sí siento que esos espacios pueden ser muy violentos. Hay una narrativa súper fuerte en contra de las actividades sexuales pagas y es que nos dicen como que todas las que hemos pasado por acá es porque que el primer pene que conocimos fue el de nuestro papá, que porque a los 5 años nos violó. O sea, ¿cómo me vas a decir tú que eres feminista diciéndome esas cosas tan violentas? Entonces, yo la verdad que me trato de que esos espacios no se den. Sin embargo, yo soy muy dada, hoy porque estoy de mal genio, compañeros, perdón. ¡Ay! Ay, pasa algo acá, muchachos. Acabo de hacer un desastre. Apenas dije Sorry. que estaba mal genio. Palabras pero yo te ciertas, regalaría. amor, lo proyectaste. Sí, perdón, sí, lo siento. Yo tengo la energía fuertecita cuando quiero. Perdón. No, mentira, no, pero Y ahí está. se desplegó. Bueno, ya Entonces, que perdón, ya que hicimos Sí. esta disrupción, nada, yo creo que 5 minutos para que nos cuentes un poquito de tus propuestas, nos comentes como de la campaña y pues ya cerramos. No me dejan No, hablar mal de feminismo. Yo tengo algo muy importante ¿Qué? que decir. No sé si quieras esta conversación, pues no es muy extensa. Pues es que mira, amor, ahorita desde la mesa distrital y desde la mesa de género, pues obviamente hemos tenido muchos aliados desde el pacto histórico, ¿no? Está Mafe Carrascal, que es la coautora del proyecto de ley integral trans ya, que nos ha apoyado en todo este proceso que ayer no nos la dejaron entrar, ¿no? Entonces yo sí quiero saber dentro de todas tus propuestas, porque también he escuchado muchas cosas del tema del empresariado, webcam, porque como que no te tienen muy querida en Cali tampoco, como que ya hay un grupo también allá, pero quiero saber de puntos concretos sobre el tema de cómo va a ser tu campaña con las diversidades sexuales, ¿no? De esto es el podcast y esta es nuestra comunidad. Entonces, precisamente, por ejemplo, con el tema de aquí en Bogotá, precisamente con la chica Katia, una chica de 20 años, migrante, que fue asesinada, fue apaleada en la localidad de Engativá. Entonces, como que ni la alcaldía local de Engativá ni la alcaldía distrital se han pronunciado. Queremos saber cómo vamos a articular campañas de trabajo sexual que nos incluya a las diversidades sexuales. Mira, yo creo que todo lo que está con miras a la regulación de las actividades sexuales pagas, que nosotros llevamos varios años evaluando y recogiendo insumos y haciendo mesas de trabajo y reuniéndonos y trabajando, todo es con un enfoque completamente diverso, o sea, que todas las mujeres estén incluidas ahí, incluso al hablar ya desde legislar y no, por ejemplo, desde la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de la Igualdad, que ese sí se enfocaba solamente en mujeres. Aquí estamos hablando también de hombres, de personas no binarias también Sí. que hagan parte, porque, o sea, estamos hablando de una regulación de las actividades sexuales pagas en general y están incluidas en todos los espacios. O sea, que podamos buscar garantías para que quienes quieran seguir ejerciendo actividades sexuales pagas lo puedan hacer sin que tengan que ser violentadas.
para que quienes sean violentadas reciban esa justicia y esa reparación, que es lo que más nos encontramos, ¿no? Esos casos que siempre quedan en la impunidad, ese dolor de siempre en la impunidad, pero también tener la mayor cantidad de ofertas para quienes no quieren seguir ejerciendo las actividades sexuales pagas. Y para quienes sí. Sí, porque hay sí, muchos lo que decía. sí también quieren. Sí, o quienes quieran tener también la alternancia, entonces que puedan tener la oportunidad de estudiar, lo que sea que deseen estudiar, que ya lo sabemos también que una de las peticiones siempre ha sido como, hey, no nos encasillen tampoco en qué es lo que debemos estudiar, no es que queremos estudiar peluquería y no sé qué. Y cosas porque con las que nosotras no siempre nos solamente relacionan. podamos ser putas y peluqueras, la idea es que nos abran el rango laboral. Exactamente. Yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental de sexto semestre de la Universidad Distrital y como mujer con experiencia de vida trans he sentido como la institucionalidad desde la educación ha intentado desertarme. Entonces vuelvo y digo, sí, hoy con mucho orgullo soy trabajadora sexual porque es lo que me ha dado la comida, es lo que me ha dado el pan y lo seguiré ejerciendo así estudie o no estudie, cuando quieras, que me dé la libertad de poder volver al trabajo sexual con todas mis garantías. Pero ahí va una pregunta muy importante y es con el tema, ¿cómo has hablado con el tema de la regulación? Porque esa palabra regulación es una cosa impresionante, a todos nos preocupa. Entonces, ¿cómo piensas hacer la regulación? ¿No? Pues porque he escuchado muchos dueños webcam que no solamente son hombres, que son mujeres que ya fueron modelos y hoy en día están en otra posición o mismas modelos que son independientes. Entonces, ¿cómo hacer esa articulación? Porque la regulación es tener la vigilancia que históricamente nos ha subyugado. Es que la vigilancia no tiene que ir hacia quien ejerce las actividades sexuales pagas, sino a quien está administrando esos espacios donde se ejercen las actividades sexuales pagas. El caso, por ejemplo, de los estudios de modelaje webcam, ahorita estamos haciendo unas mesas de trabajo en donde lo primero que estamos revisando es cuáles son esos mínimos que debe tener un estudio de modelaje para poder ejercer. Porque hay unos muy perros. No, o sea, ¿cuál ha sido la realidad? Cualquier tipo machista que dice quiero tener una casa llena de mujeres y facturar un montón de dinero, monta habitaciones, monta cámaras, monta pantallas y hace lo que quiere con ellas. Entonces no tenemos un mínimo de cuántas duchas, por ejemplo, tiene que haber en un establecimiento, cómo están compuestos los colchones que utilizan. Hay muchas compañías que tienen que trabajar en colchones dañados, llenos de ácaros, con un montón de problemas. No están establecidos los tamaños de los rooms, por ejemplo. En Cúcuta tenemos muchísimos casos de lugares así como este, de habitaciones grandes donde hay varias cámaras mirando hacia los lados y ni siquiera hay rooms. O sea, tú lo que tienes es una pared que te señala con una cámara que va hacia ti. Sí, entonces, eso es... Entonces la regulación va con miras a cómo revisamos que esos espacios tengan los mínimos para poder operar, mínimos sanitarios, mínimos físicos, unos mínimos en cuanto a formaciones, porque por ejemplo ellos están trabajando en su mayoría con mujeres y ninguno sabe de enfoque de género, de enfoque diferencial, no tienen ni idea de trabajar con mujeres, son personas sumamente machistas, no saben sobre prácticas sexuales. Entonces, como una persona que simplemente se está inventando una práctica sexual le explica a una mujer o a una persona, a cualquier persona, cómo tiene que realizar esa práctica sexual sin saberlo? Porque, por ejemplo, Anales, una constante, claro. por ejemplo, personas que nunca han practicado sexo anal y su primera vez de sexo anal lo hacen dentro de la industria webcam y quien les enseñó fue el dueño del estudio. ¿En qué cabeza cabe eso? Un hombre que no se ha metido nada en Medellín teníamos una productora de pornografía que ella misma les enseñaba a todos que cogieran una llave a presión que la tenían instalada dentro de la productora, abrían la llave y salía el chorro a presión para poder hacer un lavado intestinal. ¿Qué pasó con todas? Pues todas están enfermas. Y todas se han demandado a la actriz. Y la actriz que les enseñó a ellas a hacer eso también está enferma. Y se tuvo que ir del país para no dar la cara ante las demandas. Entonces, esos son mínimos que tenemos que revisar. Revisar el tema de los porcentajes, revisar el tema de la contratación. A nosotros nos llegan numerosos casos de vulneraciones de explotación laboral. Y cuando nosotros vamos al Ministerio del Trabajo y decimos, mira, tenemos este tema de vulneración laboral, dicen, ay, pero es que ellas tienen un contrato de mandato o un contrato comercial y nosotros no podemos influir sobre ello porque no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos, se me olvida el término, perdón.
no podemos influir sobre eso porque no es nuestro espacio. O sea, Pero no, yo creo que también ahí es la contraparte, porque muchas, o sea, como tú lo dices, nos hemos lucrado bastante con el modelaje webcam, con el trabajo sexual, ¿no? Entonces yo siento que también el miedo a esa palabra que es formalizar, también es de que la informalidad no le conviene precisamente al Estado, porque muchas podemos lucrarnos de eso y no tenemos que pagar a tales. ¿Me hago entender? Pero, y ayudamos a los embalses comunitarios. O sea, me hago entender. o sea, no te estoy diciendo. No, pero tranquila, es que yo me enloquezco aquí. Creo que a lo que Ali se refiere no. es que cuando se regula, tiene que darle como un deber al Estado. No, claro, el tema de los impuestos. Ujú. Hay ocasiones donde hay que Claro. revisar que obviamente todos los colombianos tenemos que pagar impuestos. De alguna manera ya se hace en el modelaje webcam. Incluso una A constante partir es como de 4, que los 3 estudios de millones. modelaje webcam tienen un tema de retención en la fuente y que esa retención, esos estudios la cobran a la modelo pero nunca se la pagan al Estado. Y hay un tema de lavado de activos súper fuerte. Entonces, hay que revisar es que toda esta regulación lo que busca es hacerse siempre desde los derechos humanos, siempre desde los beneficios hacia las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas o las personas que ejercen actividades sexuales pagas, con la precaución constante de que ninguna de esas acciones sea una acción con daño. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos en eso, o en caso tal de que yo llegue a lograr esa curul y que pueda avanzar con esta propuesta y con esta causa que es la que me mueve, lo construimos es con las mismas organizaciones sociales y con las lideresas que son las que deciden qué es lo que debe y no debe ir ahí. ¿Sí? Que es precisamente lo que queremos hacer y es parte de poder llegar al Congreso, que sea una regulación construida con nosotros y por nosotras, no como ha pasado en otras oportunidades cuando se han radicado proyectos de ley que los construye gente que no tiene ni idea de la industria o lo construyen los dueños de los estudios, que eso ya nos ha pasado. Claro, En hombres numerosas hablando de tema de oportunidades. mujeres. Claro, entonces ¿cuál es el enfoque que le han querido dar? El enfoque tributario para ellos revisar a ver cómo de alguna manera se formalizan para tener algunos beneficios del Estado por estar formalizados, pero también cómo siguen ellos manteniendo ese monopolio y cómo ellos siguen ocultando también otras formas que tienen para generar ingresos sin tener que reportarlos, porque esa ha sido la gran realidad, ¿no? Entonces, nuestro enfoque siempre va a ser defensa de derechos humanos, de buscar que la trabajadora sexual tenga bienestar, de que la trabajadora sexual, si quiere seguir ejerciendo, ejerza y nadie la golpee, nadie la mate, nadie la persiga, nadie la vulnere, que si en algún momento fue víctima de alguna vulneración, el Estado responda y la Fiscalía responda. Eso es lo que nosotros queremos. Pero si la trabajadora sexual dice, no quiero seguir ejerciendo, o quiero ejercer eventualmente, o quiero ejercer todo el tiempo, pero también quiero estudiar, tenga la posibilidad de estudiar, lo que sea que quiera estudiar. Pero también quiero trabajar, tenga la posibilidad de poder trabajar. Y que no solo ella esté preparada para asumir esa vida en una mayor formalidad, sino que la sociedad alrededor también esté preparada para ello. Porque a nosotras nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Yo entré al Ministerio de la Igualdad y quería salirme para poder hacer OnlyFans, te lo Pero juro. es que con Florian, mi amor. No estaba Florian. Pero es eso, porque nosotros también entramos a otros espacios y es como le enseñamos a la sociedad que está alrededor trabajando con nosotros que no queremos que todo el tiempo nos estén preguntando sobre nuestro anterior trabajo, que todo el tiempo nos estén sexualizando, que todo el tiempo sientan que pueden hacer el chiste sobre sexo en doble Morboso. sentido morboso porque estamos nosotros ahí. Entonces, de eso se trata, es una construcción en conjunto, hay que hacerla con organizaciones. Sé que me iban a preguntar en algún momento que qué pasa cuando a veces organizaciones no se sienten representadas. Yo creo que yo creo que no hay alguien, yo creo que no hay ni una sola persona que pueda representar una causa completa o que todos quienes pertenecen a una causa se sientan representados por una sola persona. Ujú. Yo represento a quienes quieran que yo las represente, pero esta es mi causa y es en lo que estoy, y estoy ahí porque yo misma lo he vivido, y ahí voy a seguir hasta que yo pueda seguir, hasta que me permitan también estar. Siempre he estado abierta al diálogo y voy a ser muy honesta y también súper funable. Hay personas con las que no es posible sentarse a hablar, y donde hay grosería, donde hay irrespeto, donde hay violencia, donde no hay diálogo, yo no puedo estar ahí. Y seguramente no las voy a representar porque no me voy a acoger a sus dinámicas de falta de respeto. Porque yo estoy abierta a sentarnos a hablar, a construir, a dialogar y a trabajar. No a que nos estemos insultando
o a que yo tenga que agacharle la cabeza a otra persona que me quiera hablar de mencionar o acusar de ser una privilegiada o alguien aparecida en una causa, cuando yo me he ganado las cosas y me he ganado el espacio, porque he tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida para poder estar en esto y porque yo misma he vivido esos tipos de violencia. Entonces no voy a permitir que nadie desestime mi causa o mi lucha, porque yo me la he ganado y la he hecho. Entonces, abierta siempre al diálogo cuando se pueda el diálogo, y cuando no se pueda, pues no importa, seguiremos adelante trabajando porque eso no nos va a obstaculizar más el trabajo. Dicen que cuando se regulan las cosas, por lo general se van perdiendo, ¿no? O sea, como por ejemplo, regulación de la marihuana, que se disminuyó el consumo. Uh-huh. ¿Consideras que es ese miedo que tienen las personas? Es que, pero si hay contra, yo creo. Yo creo que sí, yo veo sobre todo desde el tema de los estudios de modelaje que dicen como que, ay, Amaranta va a acabar la industria, y allá ellos me hacen reuniones y todos para decir que vamos a acabar la industria. Yo creo que sí puede ser que en algún momento se disminuya la cantidad de estudios de modelaje, pero es porque ya van a empezar a verlo como algo más organizado, más serio, con unos mínimos, con unos requerimientos, y no la oportunidad de hacer plata pasando por encima de los derechos de la gente. Entonces, si eso va a llevar a una reducción, está bien. Total, y es que ahora va a haber. Sí. Y al fin y al cabo quita del modelaje webcam a una competencia que no es sana, a una competencia que no le aporta a su principal objeto de trabajo o persona de trabajo, que es la modelo. Claro. Y en el tema de... No, sí, completamente con lo que dices. En el tema de que, por ejemplo, que algunas modelos también dejen de modelar o de hacerlo porque de pronto tengan otras alternativas de vida, pues también está bien. O sea, yo creo que es dignificarlo. Es dignificarlo. ¿Quieres estar? Fabuloso. Estés con tus derechos, con tus garantías. No quieres estar, bueno, aquí hay otras opciones para poder hacer otras cosas. Es eso se trata. Yo creo que a la larga puede simplificarse más, pero sí hay que hacer un llamado como a organizarnos, a trabajar. Yo creo que yo en ningún momento he querido ser como la Dalit de, ay, la lucha, mírenme, ay, qué bien lo estoy haciendo, pero es como estamos teniendo una oportunidad grande de poder hacerlo acá, con esta candidatura. Porque no más bien nos organizamos todas para trabajar de esta manera. Yo siempre he estado abierta al diálogo, siempre cuando tengo equipo de trabajo, mi equipo de trabajo siempre está muy atento a las organizaciones, yo estoy pendiente siempre a contestar el teléfono, a sentarme a hablar, a sentarme a trabajar con quien necesite trabajar para que podamos construir algo en conjunto. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso más bien antes que obstaculizarlo, ¿no? ¿Por qué no aprovechar? Poder construir, es el momento de poder construir con lo que hay, y ahora que tenemos la posibilidad, entonces en el momento que te llegues a posicionar y adquirir una curul, realmente está abierta la disposición y está abierto el diálogo para poder construir, así sea desde nuestras diferencias, pero poder construir. De mi parte siempre, desde que haya respeto. A mí me pasó mucho cuando estaba en el ministerio que era como, ay, no, esa es una funcionaria que está ganando, marica. Te digo que pasaban meses y no me pagaban, era un desastre todo, pero era como decir, es que está ganándose no sé cuánto, es que mire lo que está haciendo, y todo era un tema de mucha violencia y mucha grosería y mentira, y yo decía, así no podemos trabajar, y así no voy a trabajar, eso para mí es un no negociable. Total. Si en una mesa estamos respetándonos, compartiendo diferencias, pero todo siempre desde el respeto, el diálogo, con fin de construir, siempre va a estar de puertas abiertas. Si es algo para agredirme, estoy cansada y no lo permito. Muchas gracias, Amaranta, por el espacio. Para ir cerrando, una última pregunta. Si mañana decidieras cómo alejarte de las redes sociales y pues liberarte de este mundo virtual, ¿qué imagen te gustaría que dejar en las redes? Que la gente te recordara cómo. Yo creo que lo más bonito es como cuando la gente sabe que lo que uno hace lo hace auténtico, ¿sabes? Como a mí me gusta cuando dicen eso, como, ay, esa pelada está haciendo las cosas de verdad porque le nace o lo que sea. Entonces eso me gusta, como que piensen que cada cosa que hice fue auténtica. Y qué chévere alejarse de las redes sociales. Voy y me monto una floristería. No, mentira, hoy porque estoy estresado, me pasó algo horrible hace un par de horas, entonces estoy como así, como down, como energía pesada y necesito llegar a mi casa, una lloradita de 1 minuto y acostarme a dormir con mis perros. Pero no, yo siento que en un panorama más positivo diría que bueno, que cada quien lo recuerda a uno como sea que uno lo recuerde, lo que importa es la satisfacción personal y ya, que yo creo que siempre he hecho las cosas como he sentido que las debo hacer. Uno llega hasta donde las personas también le permiten. Sí, claro. Y eso también está bien. Mira que una cosa que me gustaba mucho cuando yo hacía porno
era que a mí me importaba cero lo que la gente pensara de mí. Cero. O sea, para mí era, estoy haciendo porno, no me importa nada. Y yo siento que a medida que me fui alejando del porno, otra vez fui teniéndole miedo al que dirán o al que va a pasar. Y en un momento estaba muy preocupada por eso, por cómo hago para agradar, para coincidir. Y ya ahorita volví a como, no importa. Yo estoy haciendo las cosas como puedo, de la mejor manera que puedo, de una forma honesta y ya. Si las demás personas lo van a interpretar de una forma diferente, eso es problema de ellos. Mío no es. Ya, o sea, yo ya estoy cumpliendo con mi parte y listo. Bueno, Amaranta, Alejandra, muchas gracias por estar en este espacio. Revolución Rosa te lo agradece bastante, porque pues como lo mencionaste en algún momento, los espacios de diálogo son muy importantes, independientemente de qué posición tengamos en cuanto a política, en pensamientos ideológicos. Hablar es lo más importante, darnos la oportunidad de expresar lo que opinamos y pues obvio con un mínimo respeto, con una mínima decencia. Entonces pues muchas gracias por comentarnos todo lo que Y ahí viste, estamos para tu trabajar, para experiencia. hacer lo que sea. Exacto. Me encanta. Invitadísima siempre a estos espacios. La verdad es, hablar contigo fue increíble. Tu historia pues nos invita a pensar Es mucho, profunda. a reflexionar. Sé que no es fácil desde tu perspectiva de mujer, desde tu perspectiva de esa ex actriz porno. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme, gracias por aceptarme en este desahogo. Me parece un desahogo también Es interesante. catártico. Sí, me parece un desahogo interesante de poder hacer. Y bueno, gracias siempre, abierta a que podamos trabajar, construir, que sea algo bonito. Ojalá nos toque esa curul y la podamos ganar para poder hacer que todo el mundo hable de las actividades sexuales pagas, para poder incomodar a todo el mundo, pero sobre todo para poder construir de verdad un proyecto juntas y juntos y juntas y que ese proyecto le dé una mejor calidad de vida y mayor dignidad a muchas personas en el país. Súper bien. Ya para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿En dónde? Bueno, estoy como amaranta.hankx, creo, en Instagram, amarantahanktw en Twitter, amarantahank en Facebook, estoy en todas partes ahí en redes sociales. Y bueno, gracias mil por la invitación. Gracias. Bueno.